¿Alguna vez te has quedado mirando el cielo en una noche despejada y has sentido que algo no encaja? No hablo de la inmensidad del universo ni de lo pequeños que somos. Hablo de una sensación más terrenal, más inquietante. La sensación de que nos están ocultando algo que está justo frente a nuestros ojos. Bienvenidos a este episodio especial. Hoy vamos a entrar en un terreno pantanoso. Vamos a hablar de carpetas con sellos de Top Secret que nunca debieron ver la luz, de bases militares que oficialmente no existen y de un pacto de silencio que lleva décadas fraguándose en los despachos más oscuros del poder. ¿Y si los gobiernos saben mucho más de lo que nos han contado? ¿Y si la pregunta no es si ellos están aquí, sino desde cuándo lo saben nosotros? Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense, porque vamos a desclasificar la historia. Todo gran misterio tiene un paciente cero, y para nosotros ese es 1947. Imagínense el desierto de Nuevo México. Un granjero llamado Mac Brazel encuentra restos extraños en su rancho tras una tormenta. No es metal, no es plástico, es algo que se dobla y recupera su forma, algo con inscripciones que nadie reconoce. Al principio, el ejército fue extrañamente honesto. El titular del Roswell Daily Record decía: "La Fuerza Aérea captura un platillo volante". Pero en cuestión de horas, la narrativa cambió drásticamente. Era un globo meteorológico. Esa fue la primera gran mentira, la piedra angular de lo que hoy conocemos como el fenómeno de los UAPs. Lo que pocos dicen es que, según testigos que hablaron años después en su lecho de muerte, lo que se llevaron de ese rancho no fueron telas de globos, sino cuerpos pequeños, de piel grisácea y extremidades largas. Roswell no fue un accidente, fue el inicio de la era de la compartimentación del secreto. Si hablamos de secretos, tenemos que hablar de Nevada, el Área 51. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos negó su existencia, mientras los locales veían luces haciendo maniobras imposibles sobre el lago Groom. ¿Por qué tanto celo? La teoría más sólida no es solo que guardan naves, sino que están haciendo ingeniería inversa. Intentar entender cómo vuela un motor que no usa combustión, sino gravedad. Pero mientras en Nevada escondían el hardware, en las oficinas de la Fuerza Aérea creaban el software de la confusión, el proyecto Blue Book. Entre 1952 y 1969 analizaron miles de avistamientos. Su objetivo real no era investigar la verdad, era calmar a las masas. Querían convencerte de que lo que viste era el planeta Venus o un reflejo en las nubes. Era una operación de gaslighting a escala global. Pero hubo casos que ni ellos pudieron explicar, expedientes marcados como desconocidos, que todavía hoy nos quitan el sueño. Mucha gente cree que esto es algo puramente estadounidense, pero el fenómeno es global. Vámonos a diciembre de 1980, al bosque de Rendlesham, en Inglaterra, cerca de 2 bases de la OTAN. Varios militares de alto rango no solo vieron luces, sino que interactuaron con un objeto metálico triangular que aterrizó en el bosque. El coronel Charles Holt lo grabó todo en una cinta de audio mientras sucedía. Puedes escuchar el miedo y la confusión en su voz. Está volviendo a brillar, se mueve hacia nosotros. No eran granjeros buscando fama, eran soldados entrenados que detectaron niveles de radiación altísimos en el lugar del aterrizaje. El gobierno británico guardó silencio por años, pero los archivos filtrados muestran una preocupación real. Algo entró en su espacio aéreo, jugó con sus sistemas de defensa y se fue como si nada. Latinoamérica es, posiblemente, el punto más caliente del planeta en cuanto a actividad. En Brasil tenemos el incidente Varginha en 1996. Se habla de criaturas capturadas por el ejército y de un despliegue militar digno de una invasión. En México, los avistamientos masivos sobre la ciudad de volcanes y el Popocatépetl son constantes. Lo interesante aquí es la postura de los gobiernos. Mientras en el norte todo es negación, en países como Chile o Uruguay existen departamentos oficiales de las fuerzas aéreas dedicados a estudiar esto seriamente.
Hay una transparencia que asusta, porque cuando un piloto militar chileno te dice que un objeto se movió a 10.000 kilómetros por hora y desapareció, no te está contando un cuento de ciencia ficción, te está dando un reporte de seguridad nacional. Aquí es donde la madriguera del conejo se vuelve profunda. Entramos en el terreno de los programas de acceso especial no reconocidos. Se dice que existen niveles de seguridad tan altos que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tiene acceso a ellos. Hablemos de los rumores más oscuros, los acuerdos de intercambio. La teoría de que, tras la Segunda Guerra Mundial, ciertos gobiernos pactaron con estas entidades. Tecnología a cambio de permiso para operar. Suena a locura, lo sé, pero cuando escuchas a exoficiales de inteligencia como David Grush declarar bajo juramento ante el Congreso que existen programas secretos de recuperación de naves no humanas, la conspiración empieza a sonar a noticia de última hora. No estamos hablando de luces en el cielo, estamos hablando de metal en hangares subterráneos. Llegamos a la gran pregunta. Si están aquí, ¿por qué no nos lo dicen? Si el gobierno tiene un platillo volador guardado, ¿por qué no usarlo para solucionar la crisis energética o el transporte? La respuesta es cruda. Control. El sistema actual se basa en el petróleo, en la economía de la escasez y en el poder militar. Si de repente anuncias que existe una energía libre y limpia que desafía la física, el mercado colapsa. Si dices que hay seres más avanzados, las religiones entran en crisis existencial. Pero sobre todo, el pánico social. Los gobiernos necesitan que creas que ellos pueden protegerte. Admitir que hay algo ahí fuera que entra y sale de nuestro espacio aéreo a voluntad es admitir que el gobierno es impotente. Y eso es algo que ningún líder está dispuesto a confesar. Estamos viviendo un momento histórico. En los últimos años hemos pasado de las burlas a las audiencias en el Congreso. Los pilotos de la Marina están publicando videos de objetos que rompen las leyes de la inercia. Ya no es una cuestión de creer o no creer. Es una cuestión de mirar la evidencia. Quizás el encubrimiento no está terminando porque los gobiernos quieran ser buenos con nosotros, sino porque ya no pueden ocultarlo más. Las cámaras están en todos lados, la tecnología privada está llegando al espacio y el secreto se está agrietando. Tal vez nos están preparando poco a poco, con filtraciones controladas, para que el impacto no sea tan fuerte. Pero mientras tanto, nos queda la duda. ¿Qué más hay en esos archivos que aún no han visto la luz? ¿Qué se oculta en los niveles más bajos de las bases bajo el desierto? La verdad está ahí fuera, sí, pero parece que alguien ha puesto un candado muy pisado sobre ella. Gracias por acompañarme en este viaje por las sombras del poder. La próxima vez que miren al cielo, no busquen solo estrellas, busquen la verdad. Soy su anfitrión y esto fue Los Archivos Secretos. Hasta la próxima.